Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la asistencia de todos y de todas a esta jornada. Lamentablemente por problemas de salud estoy en esta modalidad a distancia. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profe. Ah, perfecto, ya, muy bien, porque yo no les puedo ver. Entonces, si alguien tiene alguna duda, necesito que alguien me ayude como en ese proceso para poder responder, ¿ya? Ya. Bien. En honor al tiempo, lo que les voy a presentar ahora es un poco cómo podemos relacionar estas dos charlas que me antecedieron con el rol del terapeuta ocupacional. Ahí. Esta es una clase abierta a la comunidad, esta es una misma clase que yo voy a hacer a los estudiantes, que luego podemos profundizar en algunos aspectos más teóricos, pero ¿qué vamos a abordar? ¿Cómo podemos identificar necesidades ocupacionales colectivas mediante una matriz de priorización? Y también el uso de la metodología de marco lógico para fondos concursables dirigidos a organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar durante la exposición y después de la exposición. Solamente les pido apoyo para poder saber qué están preguntando porque no les veo por si acaso, ¿ya? Ya. Bueno, y de acuerdo a las dos exposiciones anteriores, ¿cuál sería el rol del terapeuta ocupacional en esta área? Principalmente, como bien también señalaba Germán, mediar el proceso y coadyudar. ¿A qué me refiero con coadyudar? Realizar una contribución para que algo se concrete o se desarrolle. ¿A qué me refiero con esto? Muchas organizaciones ya tienen una historia de trabajo, hay otras que no, que recién están empezando, que están en la etapa de las ideas, que les gustaría realizar muchas cosas. Y también hay otras organizaciones que están conformadas por ciertos sectores de la ciudadanía que generalmente no han sido escuchados o escuchadas, ¿ya? Y esto es importante señalarlo porque cuando nosotros trabajamos desde el rol de la terapia ocupacional, siempre vamos a coadyudar, ¿ya? No podemos apoderarnos de espacios que son propios de las mismas organizaciones, ¿ya? La voz siempre debe ser de los mismos participantes de las organizaciones y nosotros vamos a apoyar ese proceso, pero en ningún caso nos podemos apoderar de lo que es el espacio de una misma organización, ¿ya? Por ejemplo, suele suceder mucho que habitualmente en personas en situación de discapacidad eran otros los que hablaban a nombre de ellos o de ellas, ¿ya? Y ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Ayudar en ese proceso y de que sean ellos y ellas quienes señalen cuáles son sus propias necesidades y qué les gustaría. Nosotros en ese proceso coayudamos, ¿ya? Aquí quiero citar la cita de Naila Keber, que dice que el empoderamiento es el proceso por el cual aquellos a los que se le ha negado la posibilidad de tomar elecciones las adquieren. Solo aquellos que han estado desempoderados pueden empoderarse, como un poco relacionado con lo que les mencionaba anteriormente. Y bueno, ¿cómo podemos coayudar? Uno, apoyando el proceso de levantamiento de necesidades ocupacionales, el proceso de levantamiento de necesidades ocupacionales colectivas mediante estrategias participativas, apoyando en el proceso de formulación, gestión, planificación, ejecución y supervisión interna de un proyecto, y mediando y generando información accesible para abordar brechas digitales y de acceso a la información, como bien nos señalaban los expositores de la primera charla, ¿ya? Y acá pongo este dibujito de la mano, a varios estudiantes recuerdo que les he dicho como este ejemplo de la mano, porque a veces como a nivel profesional tenemos tantas ideas, nos gustaría realizar tantas cosas, pero cada organización también tiene sus propias dinámicas y sus propios procesos y desafíos. Por eso siempre este proceso tiene que ser de la mano, considerando la propia historia y la propia dinámica de cada organización. Quizás yo como profesional puedo tener muchas ideas, quiero hacer muchas cosas y les podría decir, postulen a esto, postulen a esto otro, existe este otro fondo. Pero eso también debe ser un proceso que la misma organización decide y sus mismos participantes. Y para ello también tenemos que considerar las distintas etapas por las cuales estaba una organización, sus desafíos, sus procesos, sus metas y qué es lo que quieren llegar a hacer.
Y por ende, relacionado con lo que les acabo de mencionar, esta asignatura, que es la actividad final de titulación, busca ser una asignatura que permita la vinculación con las organizaciones comunitarias de la región y además fortalecer competencias de gestión y autogestión en los futuros terapeutas ocupacionales de la Universidad de O'Higgins, que están a puertas de ya egresar al mundo profesional. Además, con esta charla pretendo de que ustedes también conozcan también esta posibilidad de que ustedes puedan formar sus propias agrupaciones de manera de poder también acercar el servicio de terapia ocupacional a aquellas zonas o organizaciones que no tienen los medios para poder, por ejemplo, financiar el servicio de terapia ocupacional. ¿Ya? Y bueno, pasemos ahora a, esta es quizás una pregunta más dirigida a las propias organizaciones. Y bueno, ya también de los que están presentes que quizás formen parte de alguna organización o quizás están pensando en formar alguna agrupación u organización, ¿ya? Quiero preguntarles si les ha pasado alguna de estas 4 situaciones. Ahí les pido ayuda para que si alguien tiene la palabra puedan entregarle el micrófono. Ya, primera situación. Queríamos postular a un fondo concursable, pero se abrió durante 2 semanas. Paréntesis, 2 semanas equivalen a 10 días laborales, no 14. Y no alcanzamos a postular. Segunda situación. Tenemos una idea, pero no sé si les gustará a los demás de la organización. Tercera situación. Me da miedo postular a un fondo público, es mucha responsabilidad. Cuarta situación. Quiero postular a un fondo público, pero no sé cómo hacerlo. Aquí les hago la pregunta, si alguno de ustedes se identifica con alguna de estas 4 situaciones. Sí, Acá ¿no? dicen que sí, profe. Ah, ya. No sé si le gustaría mencionar como a cuál de las 4 situaciones le ha pasado, se siente identificado o identificada. Solo si se puede. La última. La última. Acá, por ejemplo, a la organización le pasó que el tiempo también de para postular era muy corto y no alcanzamos la organización porque vive eso. Perfecto. Justamente esto es lo último que voy a abordar ahora en lo que queda de esta jornada. Que estas 4 situaciones son muy habituales en las organizaciones. Como bien señalaban las 2 exposiciones anteriores, hay fondos públicos que tienen ventanas de postulación muy acotadas. A veces hay algunas que duran un mes, pero hay otras que duran a veces una semana o 2 semanas. Y cada fondo público además tiene distintos requisitos. Y lo más importante es que toda iniciativa siempre sea levantada desde estrategias participativas. Entonces, cuando a veces tenemos una ventana de postulación tan acotada, no alcanzamos, por ejemplo, a desarrollar algún diagnóstico participativo, nos pilla un poco el tiempo, la máquina y no alcanzamos a postular, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a mostrar hoy día? Justamente una metodología que ustedes pudiesen utilizar como metodología base para formular cualquier proyecto, ya sea para fondos concursables o también es una metodología que también es habitual para otro tipo de proyectos. Ahí les voy a comentar. Insisto, cualquier duda o consulta me preguntan. Vamos a tomar la situación número 2, esta que decía que tenemos una idea, pero no sé si les gustará a los demás de la organización. Aquí la pregunta clave sería, ¿cómo podemos identificar necesidades ocupacionales colectivas? ¿Ya? Acá nosotros en la formación de los terapeutas ocupacionales tenemos varias asignaturas que contemplan la intervención en la comunidad, ¿ya? En nuestra malla curricular tenemos asignaturas que se llaman Sociedad y Salud, que forman parte de la formación de los terapeutas ocupacionales y además de manera específica les enseñamos cómo hacer un diagnóstico participativo con distintas organizaciones comunitarias, ¿ya? En general, esta herramienta de hacer diagnósticos participativos es una de las más utilizadas como estrategias participativas, ¿ya? Es decir, se le consulta a la misma comunidad cuáles son sus necesidades
y para ello se pueden ocupar distintas herramientas. Las que les voy a mostrar hoy día es una de las tantas herramientas que es la metodología de marco lógico, ¿ya? Para irles explicando un poco de qué se trata todo esto, e insisto que va a ser un resumen muy general en honor al tiempo, lo voy a hacer con un caso, ¿ya? Supongamos que tenemos un caso que es que se realizó un diagnóstico participativo en la comuna de Puerto Río, en la que se convocó a las personas mayores de esa comuna y se realizaron 6 sesiones, ¿ya? 6 sesiones ¿para qué? Para realizar este diagnóstico participativo. El objetivo de este diagnóstico participativo es hacer un levantamiento de necesidades de las personas mayores de la comuna y proponer estrategias de solución a sus problemáticas comunes. Bueno, nosotros antes de hacer un diagnóstico participativo tenemos que revisar el marco teórico que es pertinente. Y de esta revisión de literatura, de paper, de teoría, de investigaciones, se le selecciona cuál de estas van a contribuir a esta fundamentación teórica. Acá una de las primeras consideraciones teóricas que tenemos que contemplar es qué podemos encontrar desde un enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, cuando trabajamos con personas mayores, tenemos que contemplar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y en esta convención encontramos 3 artículos, que es el artículo 3, el artículo 8 y el artículo 27, que nos hablan específicamente de cómo los estados tienen que fomentar la participación social de las personas mayores y que su opinión sea tomada debidamente en cuenta en la formulación de políticas públicas. También deberíamos considerar y revisar las metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Esto es una recomendación como para cualquiera de los proyectos que ustedes pudiesen postular y formular, ¿ya? Generalmente, las metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible las podemos declarar en el formulario de postulación, ¿ya? Acá en este caso podríamos acudir a distintas metas consideradas el objetivo de desarrollo sostenible, principalmente de salud y bienestar, también de educación de calidad. Segundo, ¿qué deberíamos además contemplar? Lo que nos señala la OMS sobre las determinantes sociales en salud. Este es un marco conceptual de cómo las determinantes sociales en salud influyen en nuestro concepto de salud. Y recordar que el concepto de salud no se asocia solamente a la ausencia de enfermedad, sino que se define como un completo bienestar. Entonces, cuando hablamos de este concepto de salud y que además es planteado desde la misma persona, es decir, la misma persona define qué es salud para él o para ella, acá encontramos 4 definiciones que señalan los participantes. El participante 1 señala, para mí estar bien es no tener dolor y poder levantarme cada mañana y hacer mis cosas. El participante 2 dice, poder levantarme y salir. No me gusta estar en la casa, me deprimo. Participante 3 dice, poder tejer. A veces no puedo porque me duelen las manos, pero cuando lo hago, los problemas desaparecen. El participante 4 dice, vitrinear, salir al centro a distraerme. Si se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo de 4 personas que definen este bienestar muy relacionado con las ocupaciones, ¿ya? Que es muy habitual en las personas, el cómo definen ese bienestar en función de cómo participan o se desempeñan en una determinada ocupación significativa. Y bueno, también como tercer punto en esta revisión teórica, deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos analizar el cómo estas determinantes sociales pueden influir en la participación o en el desempeño ocupacional? Acá yo les sugiero utilizar una matriz de identificación de necesidades ocupacionales colectivas, que en realidad es una matriz, una adaptación propia, que les permita un poco ir ordenando la información. Porque siempre cuando trabajamos con organizaciones vamos a tener múltiples problemáticas, múltiples necesidades, pero necesitamos de alguna manera priorizar, ir identificando y analizando cada una de estas problemáticas, ¿ya? Si
el riesgo que corremos es que eternamente estemos debatiendo cuáles son las problemáticas y no lleguemos a un punto concreto. Por ello les sugiero ocupar una matriz de identificación, que les voy a mostrar la que yo utilizo, pero queda libertad y la podrían modificar como ustedes quisiesen. Ya va a depender mucho también del contexto de intervención. ¿De qué se trata esta matriz? Como en el primer punto, donde dice necesidad detectada y priorizada por el grupo, ahí ustedes pueden escribir cuáles son las necesidades que manifiesta la organización, ¿ya? Cuando me refiero a priorizada por el grupo, va a suceder que cuando las organizaciones y los miembros están conversando, van a emerger distintas problemáticas y desde ahí hay que elegir cuál es la que ellos considerarían más importante para analizar con esta matriz, ¿ya? Acá, ¿qué dice en el ejemplo? Falta de transporte público accesible y sensibilizado ante las necesidades de las personas mayores. Recordemos que estamos explicando toda esta materia con un caso, ¿ya? Y acá abro comillas y dice, cuando subo a un colectivo necesito el asiento delantero porque me duelen mis rodillas por mi artrosis, pero la gente se enoja cuando le pido el asiento. Otra situación, y también abro comillas, si voy en la silla de ruedas no paran ni las micros ni colectivos. Entonces tenemos esta problemática y luego la misma organización, la misma comunidad puede calificar el nivel de importancia, ¿ya? Y también el nivel de frecuencia, es decir, qué tan importante es esta problemática y además qué tan recurrente o qué tan frecuente es esta problemática con los demás miembros de la organización. Una vez que yo ya tengo esa calificación que la asignan los mismos participantes, puedo relacionar cómo esta problemática limita la vida cotidiana. Y aquí ya los terapeutas ocupacionales podrán ver hacia dónde va este análisis, es decir, cómo esto puede implicar una problemática ocupacional o una necesidad ocupacional de tipo colectiva, es decir, cómo impacta quizás en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, en el desarrollo de las actividades de la vida diaria instrumentales o en el área de educación, de trabajo y de ocio tiempo libre. Es importante hacer esta relación porque nos vamos dando cuenta que ciertas determinantes influyen en el desempeño y en la participación ocupacional. En este caso, en este ejemplo, vemos de que hay una limitación para realizar actividades de la vida diaria, actividades laborales, educativas, puesto que el transporte permite llegar de un lugar a otro, es decir, moviliza a la persona desde su hogar a otros espacios en los cuales se desarrollan otras ocupaciones, ¿ya? Acá hay otra celda que dice afectados directos e indirectos y esto es una estimación. También es una estimación que hace la misma organización en conjunto con el equipo. Y luego se le pregunta a las personas cuáles considerarían que sería la solución directa, ¿ya? No importa que acá la solución que se proponga sea un poco utópica o poco alcanzable, acá hay que preguntarle directamente cuál consideran que sería la solución directa. Y luego, en la otra columna, podrían señalar, y la misma organización va señalando qué acciones pudiesen hacer para acercarse a esa solución. Y aquí después viene la tercera. La pregunta clave, ¿qué podemos hacer nosotros como organización para poder acercarnos a esta solución que identificamos como ideal? ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que señalan concretamente? Señalan hacer una jornada de capacitación a las empresas de transporte de la región financiado con algún fondo concursable y también señalan una campaña de sensibilización hacia los habitantes de la comuna en relación a ceder el asiento a las personas mayores de la comuna y también a estas en cómo solicitarlo, ¿ya? También se puede incluir a las personas en situación, a las otras personas que también tendrían acceso a este asiento preferencial. Y además señalan como otra posible acción desde la organización, conformar una mesa de trabajo con otras organizaciones sociales, ¿ya? Y la última columna es la misma red que se puede activar. En ocasiones las redes están disponibles, pero no siempre son redes activas.
Y en la medida que vamos activando redes, también podemos podemos ir facilitando el proceso de acercarnos a esta solución. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Sí, no. No, bien. Ya vamos a seguir. Entonces, luego de aplicar como esta matriz que les permita ir analizando cuáles son las necesidades de la organización, también tenemos que considerar los otros marcos teóricos que nos permiten guiar cómo haríamos un diagnóstico participativo. Y acá los terapeutas ocupacionales, voy a hacer un recordatorio más que nada para los estudiantes, que siempre trabajamos con un modelo de intervención basado en la ocupación y también podemos elegir uno de estos modelos para guiar el proceso de levantamiento de necesidades o el desarrollo de un diagnóstico participativo. En este caso específico, vamos a analizar desde el modelo de ocupación humana cómo experiencias anteriores de otros diagnósticos participativos pudiesen influir en una baja participación. Lo que tengo aquí expuesto en cuanto a experimentar, interpretar, anticipar y elegir. ¿Se acuerdan de qué se trata? Bueno, no vean la parte de abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué les estoy mostrando? Voy a resucitar materia que ya hemos pasado antes, ¿ya? Son los procesos volitivos. ¿Se acuerdan que desde el modelo de ocupación humana, una de las tantas aristas que nos habla es de estos procesos volitivos, ¿ya? Que nos permiten experimentar una ocupación, interpretar qué se siente desempeñando esa ocupación. Eso luego me permite anticipar si es que yo elegiría o no participar de una ocupación y luego, por último, elegir. Por eso es que son estos 4 procesos: experimentar, interpretar, anticipar y elegir, ¿ya? En este caso, varias personas ya han pasado antes por procesos de diagnósticos participativos o también llamados diálogos participativos, diálogos comunitarios. Y varios señalan que están un poco aburridos como de lo mismo, que siempre se les pregunte qué necesitan, pero luego no se resuelve nada, entonces como que están cansados de que siempre se les pregunte cuáles son sus problemáticas. Esto puede influir en la convocatoria de un diagnóstico participativo porque puede ser que la persona diga, bueno, esto es más de lo mismo. Y ahí la persona pudiese decir, voy a ir a ver una primera sesión, a ver si me gusta o no, pero si es igual a todas las otras experiencias anteriores, no voy a ir más, ¿ya? Por lo tanto, la primera sesión de diagnóstico participativo o de reunión siempre debe ser algo clave, de manera que generemos un espacio seguro donde podamos comentar cuáles son las expectativas del proceso y de esa manera resguardar un adecuado proceso volitivo en cuanto a la participación social, ¿ya? Cuando la persona experimenta una primera sesión, va a haber una interpretación de esa primera sesión. Va a preguntar si es significativo, si esto ha sentido, si ha tenido sentido para él o para ella, y luego va a anticipar si quiere participar de una instancia o no, y por último la va a elegir seguir yendo una segunda sesión, una tercera sesión o una cuarta sesión. Por lo tanto, el diseño de las sesiones es algo clave y por ello también nosotros durante la formación hacemos harto hincapié al proceso de planificación, ¿ya? También si analizáramos todo este proceso de diagnóstico participativo desde el modelo de ocupación humana, hay preguntas claves que tendríamos que hacernos en cuanto al diseño y también lo podemos ocupar este modelo para ese análisis. Por ejemplo, desde la abolición, ¿cuáles serían las preguntas que una persona se haría en cuanto a su participación social? ¿Me siento capaz de hacer esto? ¿Soy buena para esto, para conversar, para hablar de qué problemas pudiésemos tener entre todos nosotros? ¿Esto me interesa? ¿Esto es significativo? ¿Esto tiene sentido para mí? Y ahí recuerden de que cuando hablamos de la abolición, estamos hablando también de la causalidad personal, de los valores y de los intereses. En cuanto a la habituación, es importante que siempre consideremos que en general las
personas que participan de organizaciones sociales también cumplen otros roles. El rol puede ser el rol de madre, padre, cuidador, el rol de trabajador, y en general el tiempo que destinan a participar en este rol de miembro de una organización es un tiempo muy acotado y es un tiempo muy valioso. Por ende, todas nuestras planificaciones tienen que optimizar los recursos, sobre todo los recursos de tiempo, ¿ya? Porque el tiempo en este caso es un bien escaso, ¿ya? Desde la habituación, ¿qué preguntas serían claves para las personas? Sería cómo acomodo estas instancias de reunión a mi rutina actual. Me identifico también en el rol de sujeto de derechos. Esto es muy común cuando a veces trabajamos con organizaciones de personas en situación de discapacidad, en la cual son personas quizás mayores que han vivido una situación de discapacidad de distintos paradigmas. Y recientemente, más que nada, el paradigma social nos habla de esta concepción de sujeto de derechos, pero anteriormente los otros paradigmas nos hablaban más bien como un sujeto de caridad. Entonces también esto implica un desafío en cuanto a cómo se reconoce este rol, ¿ya? Desde el ambiente físico también tendríamos que contemplar si nuestras sesiones contemplan un espacio accesible, también considerar el ambiente social, el ambiente político, económico y cultural, ¿ya? Aquí les dejo esta lámina para que ustedes también puedan ir reflexionando en cuáles son las preguntas que se hace la misma persona en cuanto a su participación social desde el modelo de ocupación humana. Pueden haber otras tantas preguntas, esto es solamente un ejemplo. Y bueno, y ya con los resultados de las dos primeras sesiones donde podríamos ocupar lo que les mencionaba, esta matriz de priorización, ya pudiesen ustedes tener una muy buena base para trabajar la metodología de marco lógico. Ya, para la metodología de marco lógico, en este caso vamos a utilizar la guía de la CEPAL, ya que es elaborada por Ortegón, Pacheco y Prieto, y como criterios generales, en el transcurso del desarrollo de esta metodología debemos considerar criterios generales, y tenemos que optimizar los recursos de tiempo, de coste y además el alcance de nuestro posible proyecto. Aquí aclaro que la metodología de marco lógico no es propia de terapia ocupacional, es muy utilizada en otras profesiones, no es exclusiva para trabajar con organizaciones sociales o con ONG, también es utilizada por empresas y otras organizaciones. Y lo que les voy a presentar ahora, pero realmente de manera muy resumida porque no alcanzamos por tiempo, es una adaptación más que nada, una adaptación de esta metodología para guiar el proceso de levantamiento de necesidades ocupacionales desde terapia ocupacional. Y además les comento que la metodología de marco lógico no es una metodología rígida, sino que permite su adaptación para su uso. Acá este es el resumen general de qué se trata esta metodología de marco lógico. Primero partimos por un análisis de involucrados, luego hacemos un análisis de problemas, un análisis de objetivos, vemos cuáles son las alternativas que podemos hacer, si esto es factible, si esto no, si una opción es mejor que una que otra. Hacemos un diagrama de cómo podría ser nuestro proyecto y luego ya pasamos toda esta información a esta matriz, ya que es este cuadrito que dice acá objetivo, fin, propósito, componentes. Y luego de eso vamos desarrollando esta matriz y vamos haciendo evaluaciones de cómo va esta matriz, que puede ser, por ejemplo, durante el desarrollo del proyecto, hay evaluaciones que son de tipo intermedia y finalmente las evaluaciones finales, que es cuando ya uno termina de ejecutar un proyecto. ¿A qué nos referimos con el análisis de involucrados, que es el número 1 de acá de este esquema? Es que tenemos que analizar quiénes son todas las personas que están involucradas en las problemáticas identificadas. Y no nos referimos solamente a los participantes, sino a todos. Aquí podríamos nuevamente irnos con nuestro modelo basado en la ocupación y hacer un análisis, por ejemplo, de quiénes conforman el ambiente social, quiénes conforman este ambiente político y social, o quiénes conforman o qué espacios conforman el ambiente físico, ¿ya? Este análisis de involucrados donde yo me pregunto quiénes son los afectados o quiénes podrían afectar nuestro proyecto,
es algo que tendríamos que hacer con frecuencia, porque puede ser de que se nos haya pasado convocar a alguien, ¿ya? Que también puede pasar. Pero si yo soy cuidadoso y siempre voy haciendo este análisis, disminuyo la posibilidad que no convoque a ninguna sesión o a ninguna instancia a alguno de los involucrados. En este caso, acá les dejo como lo que sería este análisis de involucrados con 3 grupos específicos, que sería la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna, el encargado del programa Más Adulto Mayor Autovalente, los cuidadores y familiares. Cada grupo tiene intereses, es decir, qué es lo que le interesaría lograr. Cada grupo además percibe ciertos problemas y además cada grupo tiene ciertos mandatos o recursos. Mandatos como qué es lo que pedirían, qué es lo que les gustaría que se hiciera, y recurso es, bueno, qué es con lo que cuentan o qué les gustaría solicitar en cuanto a recursos. ¿Y qué pasa si es que ustedes en la mitad del proceso se acuerdan y dicen, uy, nos olvidamos de considerar a los profesionales, por ejemplo, que trabajan en el programa de Más Adulto Mayor Autovalente de la comuna? Porque si se fijan acá, solamente en la matriz consideramos a las encargadas del programa Más Adulto Mayor, pero no consideramos a los otros profesionales que también trabajan, que conocen a las personas mayores, que han desarrollado distintas intervenciones, por lo tanto también pudiesen tener una opinión relevante sobre este tema y sobre este levantamiento de necesidades. Bueno, ¿qué es lo que podrían hacer? Ahí uno tiene que ver, identificar y proponer qué acciones concretas podrían hacer para incluirle en el proceso. Pueden invitarle a las sesiones del diagnóstico participativo, pueden hacer una reunión con una pauta de entrevista semiestructurada o pueden complementar con una encuesta u otras ideas, ¿ya? Siempre la pregunta clave en este proceso es que yo me pregunte, cuando me refiero a yo, me refiero al equipo. El equipo tiene que preguntarse cómo estas personas se ven afectadas por las problemáticas que se identifican o cómo algún otro actor pudiese afectar el desarrollo del proyecto, ¿ya? Y bueno, ya nos quedan 5 minutos para terminar la jornada, así que esto lo voy a dejar como material para que los estudiantes lo puedan revisar porque no alcanzamos, ¿ya? Eh, y de manera muy general, como comentarles a las organizaciones que están presentes que ocupamos esta metodología de marco lógico justamente para hacer este levantamiento de necesidades y adelantarnos a las ventanas de postulación, ¿ya? Esta es una metodología base y yo la denomino como, voy a avanzar para acá, como una suerte de este ladrillo principal, como cuando nosotros hacemos una casa y ponemos el ladrillo inicial. La metodología de marco lógico sería eso. Todo lo que estoy pasando no lo voy a alcanzar a pasar por temas de tiempo. Mis antecesores ocuparon más tiempo del debido, así que eso hace que se me reduzca un poco el tiempo de la exposición. Pero si además alguna organización quisiera saber más de este tema, nos podemos contactar y así las clases que yo haga para los estudiantes también pudiésemos pasárselas a ustedes para que aprendan acerca de esta metodología que es muy utilizada, ¿ya? Em, Como les decía, entonces, esta es una suerte de metodología que nos sirve de ladrillo inicial. Siempre los proyectos nos van a preguntar, como les decían anteriormente los expositores, siempre van a preguntar cuáles son las causas, que ustedes fundamenten cómo este proyecto es levantado desde las mismas necesidades de las personas, qué actividades concretamente van a hacer, qué verificadores van a usar, es decir, cómo ustedes comprueban que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Y por lo tanto, con esta metodología pudiésemos formular un proyecto base, que luego, con esta metodología ya trabajada, podemos completar un formulario de postulación cuando se abren las ventanas de postulación. Entonces, la idea es que las organizaciones trabajen con esta metodología y luego, cuando ya se abra la ventana de postulación, puedan efectivamente completar el formulario de acuerdo a las bases publicadas y vigentes y ahí enviar su postulación. Pero ya todo este trabajo previo de diagnóstico participativo,
de trabajo con la metodología de marco lógico va a ser algo que ya está avanzado. Por lo tanto, ustedes adelantan trabajo antes de la ventana de postulación. ¿Ya? Un poco la bibliografía que les comentaba y dejo abiertos dudas o consultas de este resumen generalísimo resumen sobre la metodología de marco lógico. No hay ninguna duda, profe. Yo creo que vomité información en virtud del poco tiempo que tenía. Bueno, queda la invitación abierta. Si alguna organización quisiese aprender sobre esto, nos contactamos y no hay ningún problema en también poder democratizar el acceso a la información. Para las organizaciones que están trabajando ahora con los estudiantes en actividad final de titulación, van a tener este proceso de acompañamiento justamente para la formulación de proyectos sociales, si es que esa es la necesidad que se detecta. En algunas otras organizaciones las necesidades no van por ahí y quizás tengamos que ver otro mecanismo para poder canalizar y poder trabajar en alguna en cómo abordar esa necesidad, ¿ya? Pero esta jornada está específicamente dirigida para aquellas organizaciones que les gustaría formular algún proyecto y que han comentado que tienen algunas dificultades o han pasado por esas 4 situaciones que les había comentado inicialmente, ¿ya? Y para los estudiantes que van a guiar este proceso, vamos a tener siempre tutorías abiertas en las cuales ellos pueden solicitar para que vayan trabajando en conjunto con las organizaciones. Y bueno, agradecer también a todas las organizaciones asistentes que además forman parte de la asignatura de actividad final de titulación, porque agradecemos que les abran sus puertas a los estudiantes en práctica y que además les ayuden en este proceso de finalizar su formación profesional. Así que agradezco enormemente la oportunidad que les brindan y que nos brindan. Si no hay más consultas, yo creo que, porque recuerden que no los puedo ver, ustedes y a mí. Si no hay más consultas, No, doy pero la palabra a Emilio. Muchas gracias, profesor. Queríamos, primero que nada, agradecer su exposición. A pesar de que fue breve, me imagino que muy informativa. Y nos va a quedar material de estudio para más adelante. Y dentro de eso queríamos dar ya finalización a esta jornada y comenzar de nuevo con el agradecimiento a las organizaciones que estuvieron presentes hasta el final y las que estuvieron durante el proceso, bueno, durante toda la jornada y que por distintos motivos tuvieron que retirarse anteriormente.